Muy buenas tardes a todos los asistentes, asociados y simpatizantes del Instituto Nacional de Administración Pública, nuestro cuerpo docente de investigadores y colaboradores. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos a esta nueva transmisión que el día de hoy se tratará de los retos de la seguridad e inteligencia después del COVID-19. Vamos a analizar y discutir y repensar los nuevos desafíos que están por venir como resultado de la pandemia ocasionada por el COVID-19. Es una responsabilidad que debe abordarse seriamente desde los organismos dedicados al análisis y la reflexión de la actividad administrativa en la esfera pública como lo es el INAH. En la sesión del día de hoy se analizarán los principales retos de la política pública de seguridad e inteligencia del Estado mexicano, así como también se tratará de prospectar algunos escenarios después de la pandemia. Después de estas primeras aproximaciones se identificarán los principales amenazas y riesgos de la actual estrategia de seguridad. Por último, nuestro panel de expertos analizará desde sus líneas de investigación las perspectivas del país en los siguientes temas: crisis humanitaria, emergencia forense, atención de grupos vulnerables y víctimas, dinámica de crimen organizado y los retos en materia de ciberseguridad. Asimismo, durante el desarrollo del webinar, realizaremos un ejemplar de la revista Administración Pública número 148, titulada Ciberseguridad Nacional, y un ejemplar del libro Profesionalización de la Policía Federal en el marco de la iniciativa Mérida, de autoría de nuestra coordinadora, la doctora Magdalena Alcocer Vega, ambos editados por su casa, el INAH. Comencemos pues ahora. Les presentaré a los participantes: el maestro Carlos Hernández Vázquez, la doctora Anaí Rodríguez González y el maestro Fausto Carvajal Glass. Le cedo la palabra a la doctora Alcocer. Buena tarde. Muchísimas gracias, doctor. Muy buena tarde a todos y a todas. Soy la doctora Magdalena Alcocer, asociada y profesora de la Maestría en Inteligencia para la Seguridad del INAH y de la Maestría en Línea de Administración Pública. También soy coordinadora de la Licenciatura en Inteligencia Estratégica de la Universidad Anáhuac, México. Sean bienvenidos todas y todos al webinar Los retos de la seguridad e inteligencia después del COVID-19. Quiero extender mi más sincero agradecimiento al presidente del INAH, el doctor Luis Miguel Martínez Ansúrez, por brindarnos este espacio de discusión y reflexión académica. Para poner en contexto los temas que vamos a abordar, quisiera dejar un marco de referencia en materia de seguridad e inteligencia. Los tiempos actuales llaman a todos los estadistas a actuar con rapidez y a implementar políticas públicas eficaces ante un escenario complejo en rubros como la salud, en lo económico, lo político, lo social y en la seguridad. Este sexenio suma un reto más a la crisis de seguridad por la que ya atravesamos y converge ahora con el COVID-19. Nos encontramos en transición hacia un modelo distinto de seguridad con la creación de la Guardia Nacional, órgano civil con funciones policiales y estructura militar. El reclutamiento y aumento de su estado de fuerza, así como la creación y consolidación de sus capacidades técnicas y operativas, constituyen sus retos principales. Asimismo, se encuentra en transición la actuación y desempeño del Centro Nacional de Inteligencia, adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, luego de la disolución del Centro de Investigación y Seguridad Nacional. La democracia exige tener fuerzas de seguridad civiles, no militares, que contacten con los ciudadanos con protocolos de actuación apegados al marco de la ley y a los derechos humanos y servicios de inteligencia eficaces, vigilados por el Poder Legislativo para prevenir amenazas y riesgos para el Estado mexicano. El COVID-19 pone de manifiesto las debilidades estructurales de las políticas públicas instrumentadas
en los últimos 25 años desde la creación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en que México lleva transitando diversos modelos de seguridad y justicia sin concretar resultados eficaces. Dejo para su consideración esta dramática numeralia como evidencia fáctica del tamaño de los retos a los que nos enfrentamos. 2019 es considerado el año más violento de la historia, con un total de 34.582 víctimas de homicidio doloso. 85.3 muertos diarios con impunidad del 97%. La percepción de inseguridad aumentó al pasar del 72.9% en diciembre de 2019 al 73.4% en marzo de 2020. A continuación, cedo la palabra a nuestra primera invitada, la doctora Anaí Rodríguez González, y me permito presentar su semblanza académica. La doctora Anaí es licenciada y maestra en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma Metropolitana, doctora en Derecho por la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán, UNAM. Es académica de tiempo completo en la licenciatura de Ciencia Forense de la Facultad de Medicina de la UNAM. Ha sido profesora del posgrado en Derecho de la UNAM en las materias de Sociología, de Derecho, Criminología, Victimología y Delincuencia Juvenil. Ha impartido cursos de formación en materia de derechos humanos en la Universidad del Ejército y la Fuerza Aérea en la Universidad Anáhuac del Norte. Ha dirigido tesis de licenciatura y maestría en el área de criminología, derechos de las víctimas y política criminal. Ha impartido cursos y participado como disertante en foros nacionales e internacionales en temas relacionados con violencia, víctimas, especialmente niñas, niños y adolescentes, psicología forense, derechos humanos y sistema penal. Cuenta con publicaciones académicas y de divulgación en el ámbito del derecho victimal, la psicología forense y la neurociencia aplicada al derecho. Sus líneas de investigación son valoración de la prueba de análisis de contexto, ciencia forense, derecho y neurociencias, cultura de paz y justicia transicional. Doctora Anaí Rodríguez, ¿por qué se habla de una crisis humanitaria en el marco de esta pandemia y qué nos puede decir de la emergencia forense en la que se encuentra nuestro país? De acuerdo con las líneas de investigación que usted sigue, ¿qué pasa con la atención del gobierno de grupos vulnerables y de las víctimas? Muchas gracias, doctora. Tiene 10 minutos. Muchísimas gracias, doctora Alcocer. Quiero agradecer la invitación que tan amablemente me ha hecho el INAP, su presidente, el doctor Martínez, por este espacio de reflexión que es tan importante en estos momentos que estamos como enfrentando de esta pandemia. Atendiendo a la primera pregunta que me haces respecto de una crisis humanitaria y la emergencia forense en la que nos encontramos y que está transitando, ¿no?, en este periodo de la cuarentena y de la emergencia sanitaria que tenemos ahora con motivo del COVID, pues quisiera decir que esta pues tiene un tiempo bastante ya largo, ¿no? Desde el 2016 empieza a haber como ya pronunciamientos por parte de la Organización de Naciones Unidas, donde nos empieza a hacer señalamientos sobre la presencia de ciertas dinámicas que tienen que ver con el manejo de crisis humanitaria en cuanto al tema de la migración, los desaparecidos, las personas con desplazamiento forzado, los niños, niñas y adolescentes que están vinculados a la delincuencia organizada, etc. En especial, el tema de las personas desaparecidas es un tema que ha centrado la atención y que en este periodo de la pandemia resulta importante como mencionarlo, a pesar de que se han desarrollado múltiples esfuerzos, especialmente a partir de la creación del sistema extraordinario forense para la atención de estos casos, ¿no? Pues seguimos con un número alarmante de desaparecidos. En enero de este año, la Comisión Nacional de Búsqueda entregó una cifra oficial que es de 61.637 desaparecidos en cifras oficiales, ¿no? Esto de entrada ya es una cifra bastante significativa que pareciera que nos puede generar ahí como todo un contexto del tipo de violencia del que estamos hablando.
¿A qué nos referimos con crisis humanitaria? Pues a este conjunto de situaciones de violaciones a derechos humanos, de delitos de alto impacto que están generando como un efecto inmediato en la dinámica y en el tejido social, ¿no? En específico, una ruptura en cuanto a la manera en que la sociedad se vive en un contexto de comunidad, ¿no? En un contexto de interacción que esté enmarcado en parámetros de solidaridad, de cultura, de paz, etcétera. Y una segunda situación importante es la falta de acceso a mecanismos de justicia, ¿no? Tenemos ahí una situación importante en cuanto a la resolución de los casos en casos de desaparición forzada, por ejemplo, pero también, por ejemplo, una falta de atención a los casos de desplazamiento forzado, ¿no? Prácticamente casi no se tienen cifras en el tema de desplazamiento forzado y este también es un caso importante que nos habla de una crisis humanitaria. Otro aspecto importante que nos habla del tema de la crisis humanitaria es el tema de la migración, ¿no? Que sabemos cuál es la historia que tenemos ahí en cuanto a los grupos criminales, ¿no? Viendo a estos grupos que están siendo vulnerados y que de pronto están siendo presa de estas bandas criminales, de estos grupos criminales y quedan a merced de esta situación. Y finalmente, también el tema de la violación a derechos humanos y la situación de inseguridad jurídica en la que se encuentran los niños, niñas y adolescentes. En estudios que se tienen se habla de la Redim, por ejemplo, habla de 460,000 niños que pudieran estar involucrados o afectados por dinámicas de delincuencia organizada, ¿no? Esto sin hablar de los niños o seccionarlo en el caso de los niños, niñas y adolescentes que se encuentren en situación de vulnerabilidad por quedar en la orfandad cuando alguno de los padres se habrá vinculado en una situación de delincuencia o bien que son víctimas del crimen, de algún crimen. Esta situación es el marco general que nos habla de la crisis humanitaria, ¿no? En específico. ¿Y a qué nos referimos con el caso de la emergencia forense? Es justamente a la debilidad institucional que se tiene para hacer frente a todo este conjunto de conductas o de situaciones criminógenas y que no permiten un adecuado acceso a la justicia. Esto genera, por lo tanto, un nivel de impunidad alto y, como lo mencionaba usted al inicio, una cifra de casos no resueltos bastante alta, ¿no? Una cifra de delitos no denunciados o de cifra negra que va en crecimiento. Entonces, esto en un contexto de pandemia, esto nos presenta diferentes retos, ¿no? En primer lugar, la atención económica que se va a dar a este tipo de casos. ¿Por qué? Porque sabemos que ante una situación como la pandemia que nos está representando el SARS-CoV-2 y la enfermedad que trae en consecuencia, que es la COVID-19, pues los recursos económicos que se tienen muchas veces son dirigidos hacia situaciones que tienen que ver con la atención a ciertos grupos, el sistema de salud pública y por lo tanto estos espacios que pudieran estar atendiendo a este conjunto de víctimas por desaparición forzada, por desplazamiento o bien a los niños, niñas y adolescentes, pues quedan supeditados a lo que pueda otorgar o lo que el Estado pueda destinar. Un caso importante de esto es el que tenemos recientemente en el tema de la CEAF, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, donde su titular pues literalmente renuncia, se va del cargo y lo que dice es no tenemos recursos para seguir atendiendo a las víctimas, ¿no? Entonces, a las crisis ya existentes, tanto a la crisis humanitaria como a la emergencia forense, se suma esta crisis sanitaria producto de la pandemia que nos impide, ¿no?, poder canalizar los recursos que ya se tenían asignados de manera eficiente a la atención a víctimas, ¿no?, y a grupos vulnerables. En cuanto al tema de los grupos vulnerables, esto lo enlazo en lo que tú comentabas, porque, por ejemplo, hablando del tema del desplazamiento forzado, las comunidades que se ven más afectadas por este tema son comunidades indígenas, donde normalmente el desplazamiento se da o por temas de violencia o por temas de hambruna. Y en este caso, en el contexto de la pandemia, pues tenemos que aproximadamente 3,304 indígenas, por lo menos en el estado de Chiapas, han sido desplazados del 2016 a la fecha. Pero a partir de esta condición de la pandemia, el número se ha elevado aparentemente en un 50%. Entonces, esto ha acrecentado esta necesidad
del desplazamiento forzado en estas comunidades. El Centro de Monitoreo, por ejemplo, de Desplazamiento Interno, en México, nos dice que para 2019 en México había 23,000 personas desplazadas en los estados que presentan altos índices de pobreza, como son Chihuahua, Chiapas, Durango, Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Sinaloa. Esto evidentemente se ha exponenciado con el tema de la propia pandemia, ¿no? En donde los recursos y la falta de empleo por el paro de las actividades económicas y por la dificultad de las personas para llegarse de recursos para subsistir, pues ha generado toda una temática ahí importante de desplazamiento, ¿no? Sin que hasta el momento se tenga una estrategia correcta para poder atender estas situaciones que están surgiendo, que estaban ahí, pero que se están agudizando de manera significativa. Y otro tema que también creo que valdría la pena resaltar en este momento o en este espacio que estoy yo como compartiendo con ustedes, es el tema también de la violencia de género, ¿no? Cuando hablamos de este tema de los grupos vulnerados, ¿no? O en situación de vulnerabilidad, pues tenemos también que voltear la mirada hacia la violencia de género, las mujeres, ¿no? En estudios o en estudios estadísticos recientes se dice que las llamadas recibidas a la línea de mujeres, por ejemplo, en la Ciudad de México, y catalogadas dentro del contexto de violencia de género, con las dos opciones que señala la línea, que una es violencia y la otra es género, se ha visto un incremento del 303% en las llamadas que se tuvieron en marzo del año pasado comparado con marzo del 2020, ¿no? Y esto tiene que ver con justamente el contexto de la pandemia, que acentúa condiciones importantes que tienen que ver con la normalización de la violencia y la desigualdad. Entonces, lo que yo podría decir sobre este primer tema es que a las crisis que ya tenemos o que ya teníamos de manera antecedente, ¿no? Se suma esta parte de la crisis sanitaria y de la pandemia misma, ¿no? Y esto hace que muchos de los factores que generaron justamente estas condiciones de desigualdad, de vulnerabilidad, se acentúen. Y que entonces, frente a eso, tengamos muchos retos que el Estado mexicano tendrá que empezar a resolver de maneras distintas, ¿no? Porque cada problemática que brevemente yo aquí esbozo, pues tiene resoluciones de maneras distintas. Por un lado, tiene que haber una adecuada distribución y uso de los recursos económicos, ¿no? Que de entrada ya son insuficientes, ¿no? Por todo lo que nosotros conocemos, la parálisis económica, la reactivación, etcétera, pero además por una profunda desigualdad social que ya venía permeando en el contexto de la sociedad mexicana, ¿no? Y esto hace que esos recursos económicos tengan que ser dirigidos de una manera correcta. También en la distribución, pues tienen que existir recursos o mecanismos formales de monitoreo, ¿no? Es decir, conocer y verdaderamente dar un seguimiento a que estos recursos que se van a destinar a la protección de estos grupos vulnerables y de estas situaciones críticas que estaban previamente, se realicen de manera correcta, ¿no? Ese monitoreo me parece que era esencial antes y ahora en el contexto de esta pandemia, pues es mucho más importante. Y también es un reto en cuanto a las políticas públicas, las políticas sociales y las políticas criminales, ¿no? O las políticas que tienen que ver con la prevención del delito, en cuanto a la comunicación y coordinación de los diferentes órganos de gobierno, ¿no? A diferentes niveles. Creo que una de las cosas que más hemos percibido, por lo menos en mi caso, en lo que me ha tocado a mí analizar, es justamente esta falta de comunicación entre las esferas federales, estatales, municipales, ¿no? Que hace que difícilmente puedas tener una acción concertada y correcta frente a diferentes problemáticas. Creo también que hay retos importantes en cuanto a tres aspectos significativos, que son una inercia de normalización de la violencia con la que ya veníamos, ¿no? El tema de la desigualdad, que no me parece menor, me parece muy importante, ¿no? Y que creo que además en el contexto de la pandemia, ese tema de la desigualdad se ha puesto más de manifiesto, ¿no? Creo que si
algo nos ha enseñado esta situación sanitaria es justamente que en México hay muchos Méxicos dentro de un México y que no todos están viviendo esta situación de la pandemia de la misma forma, ¿no? Entonces, ¿cómo acortar esa brecha de desigualdad? Me parece que es otro reto. Y el tema de la discriminación, ya sea de manera institucional o de manera social, ¿no? Es decir, con aquellos conceptos, con este contexto ideológico que se tiene en la forma de justificar ciertas violencias o ciertos entornos, ¿no? Pensando esto, por ejemplo, en el caso de la violencia de género, ¿no? Cómo de pronto se justifica, ¿no? El aumento o el incremento en estas cifras diciendo que, por ejemplo, son mentiras o que al rato se arregla de otra manera, ¿no? Cuando sabemos que existe una problemática ahí significativa. Y por último, creo que uno de los grandes retos para este tema es el cambio en el sistema de justicia, ¿no? El cambio en el sistema de justicia está transitando por un cambio que no fue voluntario, ¿no? No fue un cambio deseado ni esperado, sino que ha tenido que adaptarse para justamente atender todas estas problemáticas de una manera oportuna, permitir el acceso a la justicia de las personas, pero al mismo tiempo hacer una transición a la digitalización de esa justicia. El sistema ha tenido que adaptarse o está teniendo que adaptarse de manera a lo mejor antes de lo previsto a estos mecanismos digitales para poder seguir cumpliendo con las funciones y además tratando de atender, ¿no? Una problemática que ya veníamos viendo y es que las personas no sienten que de verdad se administre la justicia como debe de ser, ¿no? Entonces, es un reto importante porque al final todas estas problemáticas tienen que ser atendidas desde una perspectiva multifactorial, ¿no? Institucional. Si no existe un puenteo y una coordinación entre las instituciones, pues difícilmente vamos a poder hacer frente a estas problemáticas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Anaí. Bien. Continuamos. El gobierno mexicano acepta la existencia de 37 grupos criminales ubicados en distintas zonas del país. Existen altos niveles de violencia asociada a grupos criminales en Campeche, en Michoacán, en Zacatecas, en Guanajuato. El COVID-19 tuvo un impacto en las cadenas de suministro de trasiego de drogas ilegales y una interrupción en la producción de laboratorios clandestinos por el cierre parcial de frontera con los Estados Unidos. Hemos observado que donde hay ausencia de Estado en regiones del país, surgen procesos de legitimación con reparto de despensas y de recursos económicos en zonas vulnerables por parte de los grupos criminales. Dejo estas reflexiones como marco para presentar a nuestro siguiente invitado, el maestro Fausto Carvajal Glass. Él es consultor en riesgo político y seguridad, es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana y maestro en Estudios de Guerra por el King's College London, en donde se graduó con honores y se enfocó en temas de gran estrategia, evolución de la insurgencia y comunicación estratégica. Previo a los servicios de consultoría, su carrera profesional fue en el gobierno mexicano en la Secretaría de Gobernación y Relaciones Exteriores. Es miembro de la Federación Mundial de Estudios del Futuro, de la Sociedad de Estudios Latinoamericanos del Reino Unido, del Strategic Hub for Organized Crime Research, del Royal United Services Institute y del Comité Directivo para el Estudio del Crimen Organizado del European Consortium for Political Research. Ha contribuido para artículos periodísticos y de investigación académica y actualmente está desarrollando investigación sobre geopolítica, el nexo conflicto, seguridad, desarrollo e inteligencia estratégica. Maestro Fausto Carvajal Glass, ¿qué nos dice el COVID-19 sobre la trayectoria de la delincuencia organizada en nuestro país? Con gusto, doctora. Quisiera decir antes que brevemente para mí es un tremendo privilegio haber sido convocado a este conversatorio. Agradezco al Instituto Nacional de Administración Pública, al INAP, por albergar este espacio de reflexión y especialmente a la doctora Alcocer por la amable invitación. El INAP, dicho sea de paso, le guardo un particular cariño, toda vez que en algún tiempo, hace ya rato, fui alumno de ahí. Así que para mí es una
oportunidad inmejorable para retribuirle un poco, al menos, a esta valiosa institución. Bien, para responder la pregunta que ha tenido bien hacerme la doctora Alcocer, creo que es importante señalar esto y antes a manera de brindar o proponer un marco teórico, que un evento internacional de gran calado como la pandemia hace más visibles y en muchas ocasiones acelera las dinámicas y las tendencias que viene cargando cualquier fenómeno, ya sea a nivel global, nacional o específicamente local. De ahí que ayude mucho, considero, adoptar una perspectiva histórica mientras analizamos la trayectoria del crimen organizado en México en el contexto del COVID-19. Entonces, a manera de ejemplo, para ilustrar esta idea, permítame poner como ejemplo que la pandemia ha profundizado, por ejemplo, el proceso de reconfiguración de las estructuras del sistema internacional. Me refiero específicamente ha exacerbado la rivalidad entre Estados Unidos y China, ha detonado todavía más este proceso de desglobalización económica, como algunos teóricos de relaciones internacionales han llamado, el resurgimiento de nacionalismos, conceptos como soberanía, etcétera, han sido hechos más visibles por la pandemia. Ahora, siguiendo con esta misma lógica, la pandemia nos invita a reflexionar o a preguntarnos qué de lo que vemos en el contexto de COVID-19 es verdaderamente nuevo en materia del crimen organizado y qué es viejo. Y en este sentido, sin ponernos de acuerdo, la doctora Anaí y yo coincidimos en esta cuestión sobre la ruptura-continuidad, ¿no? Y en esa línea yo también voy. Es muy probable, y aquí quisiera proponerles una hipótesis de trabajo, que al responder esta pregunta encontremos que si bien la pandemia representó en muchas ocasiones, o en algunos casos, una ruptura, como lo acaba de comentar la doctora Alcocer, con las cadenas de suministro, particularmente con todo lo relacionado al narcotráfico, en muchos sentidos esto viene revestido primordialmente de continuidades. Y es a mi juicio en estas continuidades en las que conviene enfocarnos, sobre todo si queremos anticiparnos a las inercias del submundo criminal, anticiparnos, por ejemplo, al actuar de un grupo delictivo y estar en mejores condiciones de generar inteligencia estratégica en la materia. Entonces, desde una perspectiva histórica, identificar las continuidades de un fenómeno actual, en este caso la trayectoria de la delincuencia organizada en México en el contexto del COVID, a fin de anticiparse o prepararse a un escenario y con ello poder reducir incertidumbre. Entonces, como parte de estas continuidades, quisiera que nos enfoquemos en 6 tendencias. Todas, a mi juicio, se encuentran interconectadas y todas ellas comenzaron a gestarse desde que empezó la mal llamada, desde mi perspectiva, guerra contra el narcotráfico en diciembre de 2006, que ese en efecto, para mí, fue el verdadero momento de ruptura en materia de seguridad pública para nuestro país. Fue a partir de ese momento en el que estas tendencias que estoy a punto de proponerles, fue que se empezaron a gestar y a intensificar. La más notable y sin duda la más dolorosa para el país en su conjunto ha sido el aumento exponencial de la violencia letal, ya lo mencionaba la doctora Alcocer. De acuerdo con cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo, la violencia homicida aumentó en un 74% solamente durante el periodo 2014-2018. En su introducción, la doctora mencionaba el 2019, en efecto, como el año más violento en la historia moderna de nuestro país. Año que posiblemente, de acuerdo con la tendencia, vaya a ser superado por el actual 2020. Sobre este punto, quisiera detenerme brevemente. En días recientes, Eduardo Guerrero interesantemente ha llamado a la violencia criminal en el contexto de COVID, y cito, violencia autosostenible. Es decir, aquella violencia que adquiere vida propia una vez que los grupos armados ilegales son reclutados, entrenados y armados. No obstante,
si bien esta explicación es necesarísima, quizás resulta insuficiente para entender la lógica de la violencia homicida a nivel local, en donde hay una verdadera, una tremenda variedad de relaciones y tensiones de poder entre múltiples actores estatales y no estatales, formales e informales, y todos con intereses privados y potencialmente generadores de violencia. Ellos potencialmente también aportan violencia letal, no solamente los grupos delictivos. Segundo, me parece que el submundo criminal, y esto obviamente es solo cuestión de atestiguarlo, está cada vez más fragmentado. Algunas estimaciones sugieren que los grupos criminales aumentaron un 900% para 2017. Otras estimaciones sostenían que para 2018 había hasta 245 grupos criminales operando en México. También la doctora Alcocer mencionaba otro dato. Independientemente de la fuente o el dato, creo que nos tenemos que quedar con el principio, este principio de que podemos decir que desde hace tiempo México ha trascendido, por decirlo de alguna forma, el orden criminal basado en cárteles. Por supuesto, está el tema de los cárteles de Sinaloa y el cártel de Jalisco Nueva Generación, pero la tendencia es la fragmentación. Es decir, ambos se encontrarán inmersos eventualmente en una espiral de divisiones, si no es que ya lo están, y de desarticulación por parte del gobierno. Ahora, la desarticulación nos hace preguntarnos inevitablemente qué tipo de desarticulación queremos, ¿no? Porque pareciera que a veces no aprendemos de nuestra experiencia, y a reserva de que esto sea tratado más adelante en el conversatorio, decir solamente que la Kinking Strategy, a diferencia de lo que algunos especialistas consideran que tendría que pasar con el cártel de Jalisco Nueva Generación, por ejemplo, me parece que no es la mejor opción. Y hay suficiente evidencia empírica en la materia para sugerir que, bueno, por ejemplo, la investigación de Brian Phillips o incluso de Viridiana Ríos, y hay bastante materia en este tema. Perdón. Definitivamente no podemos caer en el error o en la tentación de buscar un decapitamiento de las estructuras delincuenciales que hoy por hoy son las más relevantes a nivel nacional. Tercera, los grupos criminales tienden a operar más localmente. Esto obviamente se concatena con el anterior punto. A mayor fragmentación, el crimen organizado tiende a volverse más local, se vuelve menos sofisticado, sus capacidades logísticas se merman y sus redes de contactos son más acotados. Esto tiene el inconveniente, no obstante, de generar más confrontaciones sobre pequeños territorios o áreas de control que para los grupos delictivos operando en esa zona son considerados espacios estratégicos, vitales, y por lo tanto se tienen que defender con un alto nivel de violencia. Por eso vemos que en el mes de abril o mayo, en pleno confinamiento, hubo enfrentamientos, por ejemplo, en el municipio de Michoacán, Cuatro Caminos, para de alguna forma asegurar este cruce importante que dirige a otros 4 o 5 municipios de la región. La cuarta tendencia, los grupos criminales se han infiltrado como nunca en las instituciones políticas, particularmente las que tienen que ver con el nivel local. Algunos grupos criminales pues, han financiado elecciones de funcionarios públicos o se han beneficiado incluso del presupuesto público, ya sea a través de las concesiones para la construcción. Aquí quisiera hacer un gran matiz, y ojo, no estoy sugiriendo que criminalizar a las autoridades locales, pero sin duda, por las cuestiones estructurales en las que ahorita estamos atravesando en materia de seguridad, son las más vulnerables al poder corruptor y al poder intimidatorio de los grupos delictivos.
La quinta tendencia que quisiera proponerles es la delincuencia organizada ha afianzado un arraigo social, ¿no? Tenemos el caso bastante paradigmático como el cártel de Santa Rosa de Lima, en el que es una organización local, e incluso por el propio nombre, me parece que es bastante sugerente de lo que está sucediendo en el submundo criminal. Ni siquiera es el nombre del municipio Villagrán, es el nombre de una comunidad específica en donde una población entera, ¿no?, está directa o indirectamente relacionada con la economía ilícita, en este caso el huachicol. Y no obstante, a pesar de digamos, este origen local, tienen esta capacidad para defender su área de influencia de otros cárteles, en este caso del cártel Jalisco. A mi juicio, este es el futuro del crimen organizado en México, a reserva de que esto se abra a debate, por supuesto, y se retroalimente, pero en este caso aporta muchas pistas sobre lo que seguiremos viendo en el futuro, independientemente del COVID-19 o no. Por otra parte, y lo mencionaba también en su introducción la doctora Alcocer, también hemos visto cómo los grupos delictivos han provisto de servicios, desde seguridad hasta la resolución de conflictos entre privados o, como lo mencionó la doctora, el bienestar social a través de despensas. Por ello, era previsible que el cártel Jalisco Nueva Generación repartiera despensas en algunas zonas de Jalisco. Pero esto no es nuevo, esto no es por el COVID, esto no es durante la cuarentena. Algo no muy distinto sucedió en el 2017, cuando un terremoto, como ustedes saben, pues azotó y afectó varias regiones del país. Y en ese entonces también grupos delictivos dieron despensas y otros servicios en un claro acto de propaganda, por supuesto, no solamente para la población local, sino para nosotros, ustedes, el público objetivo, la audiencia que consume la información de medios tradicionales y no tradicionales, pero también para ganarse de alguna forma los corazones y las mentes de la población local, ¿no? Ahora, me queda duda, y esto pues es a título personal, verdaderamente qué impacto puedan tener que la hija del Chapo pueda repartir despensas en un municipio específico y qué cambio verdadero vaya a representar para el bienestar de la gente, ¿no? Entonces creo que es más por otro lado. Sexta y última, las organizaciones criminales se han diversificado como nunca, ¿no? Efectivamente está el tema del narcotráfico, pero hoy los grupos delictivos han diversificado sus actividades económicas desde tráfico de armas, tráfico de personas, robo de trenes, huachicoleo, no se diga, por ejemplo, la tala clandestina de árboles, secuestro, extorsión y homicidio, ¿no? Entonces, su abanico, su portafolio de actividades económicas es mucho más variado a solamente el tema exclusivo del narcotráfico. Entonces, que haya afectado el COVID las cadenas de suministro por los precursores químicos de metanfetaminas, sin duda afecta a sus finanzas y a sus operaciones, pero no las merma considerablemente, porque tienen otras fuentes de ingresos. Entonces, y en el contexto de COVID, por ejemplo, tenemos que el crimen organizado pues robó material médico y equipo médico, y también pues se dieron casos de secuestro de personal de salud. Entonces esto al final está evidenciando o visibilizando, por esto me refiero a la pandemia, cómo está operando la delincuencia organizada. Estas son las 6 tendencias del crimen organizado en el contexto de COVID, y de ahí que sea partidario que más que una ruptura y que haya modificado considerablemente el actuar del crimen organizado, más que nada visibilizó estas dinámicas que ya vienen de tiempo atrás en nuestro país. Eventualmente el COVID se irá, ya sea por una cura, una vacuna o por una inmunidad general, no sé, eso está más allá de mi cuestión, pero las tendencias del crimen organizado seguirán.
¿no? Tendremos un crimen organizado más fragmentado, más diversificado, más local, geográficamente más disperso y, por supuesto, más violento. Y llegará, Dios no lo quiera, un terremoto, una crisis económica o cualquier evento que sobrepase, que sobrecargue las instituciones del Estado mexicano. Y, de nuevo, estas tendencias van a aflorar, van a relucir. Quisiera dejarlo por lo pronto ahí en este momento, a reserva de que en una segunda oportunidad pueda abonar más al respecto. Y, obviamente, pues, abierto a esta retroalimentación de parte de la audiencia. Muchísimas gracias, maestro Carvajal. Aprovechando que usted mencionó que estudió su especialidad con nosotros en el Instituto Nacional de Administración Pública, les recuerdo a las personas que nos están acompañando en este evento que el INAP tiene una maestría en inteligencia para la seguridad y están abiertos ahora los procesos de admisión. Iniciamos el 21 de septiembre para que los que estén interesados cuanto antes inicien su proceso de admisión. Bien, procedo a presentar a nuestro siguiente invitado, al maestro Carlos Hernández Vázquez, quien nos va a hablar sobre el tema de ciberseguridad. Sin antes mencionar lo siguiente, la ciberseguridad estaba catalogada en la Agenda Nacional de Riesgos en el sexenio anterior como una de las amenazas contra el Estado mexicano y se argumentó que nuestro país tiene poca capacidad de prevención de reacción ante ciberataques, los cuales comprometen infraestructuras críticas e información sensible de las instituciones y personas. El maestro Carlos Hernández Vázquez, quien nos va a hablar de este tema, es un consultor con experiencia en cooperación internacional, enfocado en las áreas de anticorrupción, seguridad, justicia, inteligencia y gestión de proyectos. Tiene una maestría en Law Enforcement, Security and Intelligence por la Universidad de Buckingham en Reino Unido y una licenciatura en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México en Ciudad de México. Maestro Hernández trabajó por 13 años en la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Su trabajo contribuyó a fortalecer las políticas públicas en materia de tratamiento, rehabilitación y reinserción social en los 7 países centroamericanos. En 2011 fue nombrado coordinador de proyectos anticorrupción para la Oficina de Enlace y Partenariado en México de la Oficina de las Naciones Unidas. Su misión fue implementar la Convención de Naciones Unidas contra la corrupción a nivel federal, estatal y municipal en el país. Implementó proyectos en las áreas de compras públicas, integridad corporativa, educación, aduanas, agua y saneamiento, finanzas y seguridad. Entre sus principales logros se encuentra el establecimiento de la Unidad Anticorrupción y la generación de vínculos de colaboración con organismos de cooperación internacional en el sector privado y la academia en la prevención de la corrupción en nuestro país. El maestro Hernández también fungió como supervisor de programas encargado de la supervisión de las áreas anticorrupción, prevención del delito, justicia y género. Maestro Carlos Hernández, ¿cuáles son los riesgos a la seguridad que se han presentado durante la pandemia del COVID-19 en razón de un mayor uso de la tecnología? Muchas gracias, doctora Magdalena. Permítame primero agradecer al doctor Luis Miguel Martínez Ansúrez, presidente del INAP, al propio INAP, a mis colegas que me precedieron, la doctora Anaí, al maestro Fausto, grandes exposiciones. Respecto a la pregunta, déjame voy un poco atrás porque el tema de la ciberseguridad, si bien es cierto, no es nuevo, como el COVID vino a profundizar la preocupación por parte de los países en la materia, pero esta preocupación ya venía en tiempo atrás. Primero es importante entender las tecnologías de la información, que muchas veces en el campo de nuestras ciencias sociales es mucho más complejo para nosotros. Y déjenme explicarlo de esta manera. Yo visualizo 2 procesos que ya venían ya con marchas muy apresuradas en México, y no solamente en México, sino en el mundo. Y uno es la manera de eficientizar los procesos de todo tipo, tanto gubernamentales como en el sector privado, y ahí empezamos a hablar de una mayor digitalización y automatización de estos. Y por el otro lado, una mayor capacidad en aquellas tecnologías que empezamos a denominar tecnologías disruptivas.
¿A qué me refiero con eso? Son aquellas tecnologías que rompían o están rompiendo el paradigma de cómo conocemos las cosas. Un ejemplo, la inteligencia artificial. Es cómo a través de la automatización, a través de las máquinas, se pueden resolver problemas o procesos y las máquinas pueden aprender para resolver ciertos procesos. Obviamente, a través de una serie de algoritmos que los técnicos van desarrollando para que la misma máquina pueda reconocer y atender los problemas que se le ponen enfrente. Otro, por ejemplo, que gana importancia es la red 5G, que es la máxima capacidad que tenemos en red al momento hoy, al momento en el mundo, y que no, desafortunadamente no está disponible para todos. Y una más, el Internet de las Cosas, que explica que ya no solamente los teléfonos o nuestras computadoras van a tener acceso a Internet, sino otros dispositivos que en el pasado posiblemente no teníamos, no lo imaginábamos. Uno puede ser los automóviles, los electrodomésticos, incluso los relojes. Entonces, todo esto pues va evolucionando. Antes de la pandemia ya hay discusiones, ya se empiezan a ver ciertas brechas a nivel mundial, y las Naciones Unidas identifica 3 en particular, de las cuales le empieza a preocupar. Uno es un nivel geoestratégico, otro es un nivel social y otro es un nivel tecnológico. El geoestratégico es, había riesgos de que a través de los ataques, como decía la doctora, a través de los ataques a las infraestructuras críticas, pues los países pudieran confrontarse en lo que muchos denominaban una guerra cibernética, una guerra, un enfrentamiento desconocido y del cual no teníamos o no tenemos capacidad de imaginar las consecuencias. El nivel social, esta brecha social, hablaba de que las tecnologías de la información, estas de que hablábamos de la digitalización y estas irruptivas, pudieran estar encaminadas a resolver muchos de los problemas que tenemos en todo el mundo, llámese pobreza, llámese hambruna, llámese acceso a la salud, pero que al mismo tiempo que éstas se pudieran ir enfocando hacia allá, está abriendo la oportunidad de que hubiera ciertas conductas o ciertos fenómenos que fueran en contra de la sociedad, llámese delitos, ¿no? Delitos, actividades terroristas, y que obviamente iban a mermar mucho más a aquellos que tuvieran menos capacidades para responder ante estas situaciones. Y la brecha tecnológica, hasta el 2019, y lo digo de esta manera porque seguramente con la pandemia esta estadística habrá cambiado significativamente. Hasta el 2019 se consideraba que la mitad de la población tenía acceso, por ejemplo, a Internet y este tipo de tecnologías. La idea, lo que promulgaba Naciones Unidas es cómo a través de los diferentes países que tienen mayor capacidades vamos a ir reduciendo esta brecha para que todos tengan las mismas oportunidades que obviamente se iban a abrir a lo largo de estas tecnologías disruptivas conforme se fueran consolidando. Y en eso viene la pandemia. Y la pandemia, como ya han explicado mis colegas, vienen a agudizar muchos problemas. El ciberdelito, los ciberataques no son una excepción, pero particularmente juega un rol muy importante durante este proceso de salud pública. Uno es porque tuvimos que implementar mecanismos de distanciamiento social, parar la actividad económica y esto se traducía en un confinamiento, estar desde nuestras casas. A manera de salvarlo, todo el mundo se apoyó en las tecnologías. Entonces empezamos a adquirir los servicios mínimos y básicos y suministros a través de compras por internet. Empezamos a hacer lo que llamamos hoy el teletrabajo, que es muy común en nuestras sociedades, y eso no era hace 3, 4 meses. Empezamos a tener escuelas a distancia, la educación no podía parar y teníamos que continuar, servicios médicos, y la tecnología también empezó a ayudar y muchos países buscaban la solución a reducir o al menos contener el esparcimiento del virus a través de desarrollos tecnológicos. En algunos casos se hicieron aplicaciones que monitoreaban y hacían un trazo de aquellos que pudieran estar enfermos o pudieran haber obtenido el virus, la manera de restringir su movimiento. Entonces, todo esto hizo
que tanto empresas, personas en lo individual, pues tuvieran que adquirir mayor tecnología. Seguramente algunos en sus hogares compraron una o más computadoras, las empresas les proporcionaron esas computadoras, tuvieron que adquirir un mejor sistema de internet, una mejor red, una mejor banda ancha, y eso pues fue no en un proceso que pudiéramos llamarlo normal, sino en un abrir y cerrar de ojos que representaban en días o en semanas. De hecho, los expertos tecnológicos hablan que hemos reducido la brecha tecnológica a lo que íbamos a ver hace 10 años a solamente 2. En 2 años veremos cosas que la mente humana hoy todavía no es imaginable. Pero conforme fuimos cerrando, pues fuimos siendo angosto esa brecha tecnológica, ¿qué creen? Obviamente abrimos los riesgos al ciberespacio. Se abre porque todas las tecnologías, desafortunadamente, una de las características que tienen es que no son seguras de inicio, ¿no? Hay que probarse, hay que pilotearse, y conforme se va utilizando, pues se van identificando algunas vulnerabilidades que los sistemas pudieran ir teniendo. Y en esos riesgos, en esa vertiente que se abrió de grandes riesgos, pues el ciberdelito y los ciberdelincuentes vieron una gran oportunidad. Estas personalidades son oportunistas. Y para entender el universo de estas vulnerabilidades, generalmente yo cuando hablo del tema lo hablo en 3 vertientes. Uno, tenemos un mundo de los ciberataques, tenemos el mundo de los ciberdelitos, que es aquellos delitos que ya conocemos, un ejemplo, el narcomenudeo, el tráfico de sustancias, la trata de personas, pero que hacen uso de la tecnología para eficientizar sus procesos y para, obviamente, minimizar sus riesgos. Y otros, los delitos informáticos, que sí son propiamente aquellos delitos que nacen con estas tecnologías de la información. Y en ese sentido, todos los organismos internacionales en materia de law enforcement, de seguridad, llámese Interpol, Europol, la misma Ameripol, la Oficina contra la Droga y el Delito, inmediatamente que viene el confinamiento y las siguientes semanas que fueron desarrollándose desde que empezó en Europa el mayor cierre de actividades, pues empiezan a identificar que los ciberdelitos van en aumento, ¿no? Y para darnos una idea, en ciberataques que se empieza a atacar a la infraestructura crítica, principalmente en el sector salud. Y eso ha generado una gama de reclamos de la comunidad internacional, porque estábamos en un momento clave para el sector salud, y en casos como República Checa o Singapur, se tuvo la necesidad, incluso en hospitales que estaban destinados para atender a enfermos COVID, suspender actividades, referir a los enfermos y obviamente retrasar la operación del hospital, y por ende poner en riesgo no solamente la salud, sino la vida de los ciudadanos. Yo creo que por primera vez siempre se había hablado que un ataque a la infraestructura crítica podría poner en peligro la vida de los seres humanos, pero nunca habíamos visto materializado ese riesgo como lo estamos viendo con el tema COVID. Otro de los grandes problemas en los ciberataques se dan a través de la desinformación, de las famosas fake news, de noticias falsas, que al momento de estar en confinamiento hay grupos, por ejemplo, como los grupos terroristas, que están aprovechando que todos estamos haciendo ya prácticamente la vida diaria, tanto la laboral como la personal, en las computadoras, en estos medios de comunicación, y es una forma que ellos buscan para captar seguidores y radicalizar y generar actividades extremistas. Aquellos países en donde tenemos esta gran problemática, pues han tenido un gran desafío que está representado en que al momento que tenemos a las personas en confinamiento, es mucho más complicado identificar a aquellas víctimas que están siendo atraídas por la radicalización de ciertos pensamientos políticos o sociales. Y esto además pues ha mermado en países como México, que lo puede estar polarizando aún más de lo que
de lo que estamos presentando, en el sentido de que hay desinformación de cómo los gobiernos están tratando la enfermedad. Y esto obviamente tiene su razón de ser desde dos variables. Uno, hay una cantidad enorme de información, la cual no podemos seguramente identificar, o no todos podemos identificar cuál es real y cuál no es real, y hay una falta de fuentes fidedignas, sumado a una desconfianza generalizada que no solamente pasa en México, sino pasa en diferentes partes del mundo que se tiene contra los gobiernos, ¿no? Eso lo podemos catalogar en ciberdelitos. En ciberataques, cuando nos vamos a ciberdelitos, pues un ejemplo muy claro y que además yo no he visto datos, para serles sincero, pero sí he presenciado algunos webinars como este ejercicio en donde están autoridades mexicanas de la UIF, de la propia Guardia Nacional, que han aceptado que el tráfico ilícito de drogas, principalmente durante el confinamiento a través de lo que conocemos la dark web y la deep web, se han aumentado. Han identificado que al momento que el crimen organizado, como explicaba el maestro y la doctora, se han visto afectados en la cadena de suministros, una opción ha sido traficar estas sustancias a través de esta dark web. Y no solamente eso, las armas y particularmente base de datos. Las empresas tuvieron que armar, para poder seguir operando, tuvieron que armar un sistema informático en muchas ocasiones que no lo tenían, como les decía, en un muy corto tiempo. Y esto, pues obviamente los dejó en situaciones de vulnerabilidad, porque no necesariamente antes de la pandemia se veía las políticas de seguridad como una de las políticas necesarias en cualquier entorno organizativo, llámese sector público o llámese sector privado. Pero particularmente para las empresas hemos tenido una presencia muy importante en la dark web de venta de información de datos personales. Y esto ha generado muchas investigaciones, porque van en detrimento no solamente de las personas, sino también de las propias empresas, que pierden una imagen y por ende una capacidad competitiva en el medio en el que se están desarrollando. La Oficina contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas ha puesto, y Interpol ha puesto un especial llamamiento a los gobiernos respecto a la explotación sexual de niños y niñas. Al momento de que el confinamiento, que estamos todos en confinamiento, han visto que hay mayor adquisición de este tipo de contenidos, y obviamente para los actores de seguridad y de procuración de justicia les es mucho más complicado identificar. Aquí hay un tema que es una de las áreas de los ciberdelitos que han tenido que reaccionar de manera inmediata los organismos internacionales a través mucho de campañas. Se hizo, yo diría, a partir de las primeras 3 semanas del confinamiento, se armó toda una estrategia de sensibilización a todos los niveles, como yo nunca había visto a nivel internacional, porque realmente los índices de reporte habían aumentado drásticamente. El crimen organizado, como también decía, y estoy de acuerdo con el maestro Fausto, hablaba de otras actividades. De por sí el crimen organizado tiene una diversificación de actividades adicionales a los relacionados con el narcotráfico. Y particularmente ya la pornografía, que hablemos de pornografía cuando tenemos personas adultas, de trabajadoras sexuales y seguramente de consumidoras de drogas, son el sector más vulnerable, porque muchas veces estos grupos están controlados por el crimen organizado. Y desde un punto de vista de delitos informáticos, la pandemia obviamente ha generado pues mucha sensibilidad seguramente en todos nosotros. Es una enfermedad que desconocíamos, es una enfermedad para la cual nadie se preparó en ninguno de los niveles organizativos, y obviamente esta es una gran oportunidad para estos delincuentes, en donde se ha identificado un alto nivel de fenómenos de phishing. El phishing es una práctica o es un tipo de delito en el cual te llega un correo electrónico, en este caso
se habla de que se ha encontrado una vacuna, de que apoyes para el financiamiento de medicamentos, de que apoyes económicamente para algunos grupos vulnerables, te piden tu información de los bancos financiera, y entonces cuando te das cuenta, todo fue falso, la información y las páginas de internet a las que te refirieron no eran reales, y seguramente las cuentas bancarias se ven afectadas. Pero no solamente... Muchísimas, maestro Carlos, perdón que lo interrumpa, ¿Sí? vamos a tener que pasar a la segunda ronda porque tenemos el tiempo muy Perfecto. corto. Bueno, estos son los delitos. Que lo interrumpe. Estos son los delitos y ya continuamos en el siguiente. Perfecto, muchísimas gracias. Bien, les voy a pedir a los participantes que hagan un cierre, por favor, 2 minutos, porque el tiempo apremia. Doctora Anaí Rodríguez tiene 2 minutos. ¿Nos puede hablar sobre el tema de la salud mental durante la pandemia del COVID-19 y cuáles serían sus previsiones ex post con relación a esto? Bueno, creo que el tema de la salud mental es un tema que da hasta para un webinar solito, ¿no? Desde hace tiempo, el tema de la salud mental de los ciudadanos en México se ha convertido en un problema importante de salud pública y ha empezado como a tomar importancia, especialmente en padecimientos como la depresión, el trastorno bipolar, etcétera. Creo que nos hemos dado cuenta en esta pandemia y en esta cuarentena y en esta contingencia de los efectos del encierro, ¿no? ¿Qué pasa cuando una persona se encuentra en un encierro, en este caso voluntario, para cuidar nuestra salud, ¿no? Pero, ¿cuáles son esos estragos? Y entonces creo que a estas alturas todos hemos experimentado ya de manera muy fehaciente y clara cuáles son como esas alteraciones, ¿no? Alteraciones en el sueño, pesadillas recurrentes, estados de ansiedad prolongados, estados depresivos, etcétera. Entonces, creo que el tema de la salud mental va a ser un punto a tratar de manera importante una vez que entremos a esta normalidad, para no decir un oxímoron, ¿no? De esta nueva normalidad, sino a esta normalidad post-COVID, y que va a requerir que pongamos atención a este tema y deje de ser un tema tabú, ¿no? Deje de ser un tema tabú y podamos empezar a hablarlo de una manera muy pragmática, de una manera muy clara, muy directa, y también que las instituciones lo tomen como un aspecto importante a tratar, ¿no? Dentro de sus programas de política pública. Porque creo yo que, y lo he escuchado en otros foros, que para cuando termine este tema de la contingencia o de el aislamiento voluntario que estamos viviendo, pues todos vamos a tener algún tipo de trastorno de estrés postraumático o secuelas de estrés, ¿no? Derivados de, además de tener que aprender a adaptarnos a esta nueva relación, a esta nueva dinámica de cómo vamos a interactuar. Si algo el COVID vino a cuestionar fue toda nuestra sensación de certeza, ¿no? Que lo que creíamos que era seguro, que no iba a pasar, que si yo hago A o B, entonces no me va a suceder. Y frente a una enfermedad como esta, pues prácticamente estás vulnerado y expuesto, ¿no? Entonces creo que esto nos lleva a reflexionar justamente cuál va a ser nuestro papel, cómo nos vamos a colocar, no solamente como ciudadanos, sino ante la vida, qué tipo de aprendizajes y fortalezas vamos a sacar de esto, ¿no? Un poco lo que está pasando ahorita en Francia, ¿no? Que todos estos movimientos que están empezando a decir, oigan, tenemos que hacer un alto y reflexionar sobre las consecuencias y los procesos que vivimos durante el confinamiento y qué es lo que vamos a hacer para que este sea un entorno más amigable, ¿no? Para cerrar, yo lo que diría, y un poco atendiendo a alguna pregunta que estaba por ahí, pienso que la perspectiva es compleja, ¿no? Va a requerir el trabajo de todos nosotros, de una participación muy, muy activa en muchas temáticas, y por parte del Estado creo que va a representar retos bastante fuertes en cuanto a la articulación de instituciones, en cuanto a los mecanismos de monitoreo para que justamente estos recursos y estas actividades que se van a destinar a la reactivación, a la atención a grupos vulnerados, etcétera, se realice de manera efectiva, y también todo un seguimiento en cuanto a cómo nos queremos construir a partir de esta visión post pandemia de una construcción social nueva, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias, doctora Anaí. Seguimos con el maestro Carvajal.
Aquí tenemos algunas preguntas, voy a delinearlas, están muy parecidas ambas para el maestro Carvajal, y nos comenta qué escenario prospectivo podría delinear usted con relación a la estrategia del gobierno para combatir, obviamente, al crimen organizado y qué acciones se deben tomar para debilitarlos. Sí, con gusto, doctora. Comenzaría diciendo que básicamente como terminé hace un momento, ya sabemos cuál es el escenario tendencial del crimen organizado en nuestro país, y es básicamente lo que está ocurriendo en este momento. Es decir, un crimen organizado más fragmentado, más diversificado, más localizado y más violento, más tóxico para la sociedad. Ahora, aquí quisiera hacer un pequeño disclaimer. O sea, dentro del panorama innegablemente adverso, sería desafortunado adoptar una visión pesimista como la que en algunos foros se escucha relacionada con que el Estado mexicano, y cito, está perdiendo la guerra contra el crimen organizado. Para esto decir solamente que cuando el Estado se concentra en desarticular sistemáticamente a los grupos delictivos, lo puede hacer de manera bastante eficaz. Y la experiencia en el pasado nos ha mostrado esto. Con el cártel de los Zetas durante el sexenio de Felipe Calderón, con el cártel de los Caballeros Templarios durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Ahora, atendiendo a la pregunta que hace un participante de este webinar, creo que no hay ningún secreto sobre lo que tenemos que hacer. Para poder revertir estas tendencias y de alguna forma poder aspirar a tener el mejor de los futuros posibles, pasa por construir instituciones de seguridad pública locales, civiles, profesionales. En este sentido, la Guardia Nacional será importante, como en su momento lo fue importante la Policía Federal, pero será insuficiente para atender los problemas más acuciantes en materia de seguridad a nivel local. Incluso, aun cuando la Guardia Nacional pueda alcanzar, como lo manejan autoridades gubernamentales, un estado de fuerza de 130 a 150 mil elementos. Entonces, por una parte, creo que es fundamental apostarle de lleno a la construcción de instituciones de carácter civil locales en materia de seguridad pública. Esto me lleva a lo siguiente, ¿no? La reacción, obviamente, tradicional, porque así lo hemos tenido, es llevemos más Estado a donde no lo hay. Pero la experiencia nos ha enseñado que las instituciones son producto de consensos a nivel local también. Y no con querer llevar un proyecto institucional basta para construir voluntades a nivel comunitario. Esto lo comento porque a nivel local es muy importante tenerlo en cuenta. Por ejemplo, quiero mencionar y ser bastante cuidadoso con lo siguiente. Encontraremos que en algunos casos, por ejemplo, los grupos delictivos se han vuelto indispensables para entender el paisaje político, económico y social a nivel comunitario. Entonces, ¿qué hacer con esta realidad? Cuando se han convertido en actores fundamentales de su comunidad. Por otra parte, o sea, creo que es fundamental atender las llamadas microdinámicas de la violencia a nivel comunitario. Por microdinámicas de la violencia me refiero específicamente a todas aquellas, y lo comentaba anteriormente, a todas aquellas violencias que no necesariamente están relacionadas directamente con el crimen organizado, sino con un interés privado de un actor económico, político, ya sea una compañía transnacional minera, por ejemplo, o un político local que quiere buscar la candidatura de su partido a la presidencia municipal. Y por otra parte, es necesario cortar de tajo estos ciclos de violencia y contraviolencia que históricamente se han dado en muchas comunidades de nuestro país y que las hace ser sociedades fracturadas y con un tejido social bastante afectado. Entonces,
no es solamente el tema de llevemos Estado ahí donde hace falta, sino tener en cuenta que las instituciones son un reflejo de las voluntades colectivas también y que difícilmente va a haber un consenso si se mantiene una fragmentación en el tejido social, ¿no? Y esto ocurre en Sudáfrica, ocurre en Irak, interesantemente por ejemplo, no se les podría pedir a los chiitas y obviamente guardando las proporciones y las características de cada caso, pero el principio es este. No se podría poner en manos de mi enemigo una institución de seguridad pública cuando por años nos hemos estado enfrentando, ¿no? Entonces se necesita procesos de reconciliación, se necesitan procesos de paz, de construcción de paz, de reconstrucción del tejido social, como algunas organizaciones eclesiales lo han manejado. Está, por ejemplo, el caso de las escuelas de perdón y reconciliación, o las iniciativas de reconstrucción del tejido social por parte de la Compañía de Jesús. Entonces, creo que desde el punto de vista de política pública, nos tenemos que enfocar a nivel local, a la construcción de instituciones a nivel local y iniciativas que vayan más allá de la construcción de instituciones y que atiendan las causas de violencia de distinta índole a nivel comunitario. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro. Pido aquí un cierre de 2 minutos para el maestro Carlos Hernández. Tenemos una pregunta del público. ¿Se reforzará la ciberseguridad en el próximo ciclo escolar? Millones de jóvenes estarán en redes por necesidad y expuestos a riesgos. Maestro Carlos Hernández. Sí, se debe reforzar, se debe tomar en cuenta, debe de haber un trabajo, autoridades educativas, las propias universidades, porque cada universidad seguramente tendrá su herramienta tecnológica y cada herramienta tecnológica tiene sus vulnerabilidades. Yo nada más para cerrar, quiero decir, creo que el tema de la ciberseguridad tiene que ser nuevamente una agenda de prioridad para todos los gobiernos. Para el caso mexicano, obviamente, nuestros principales socios comerciales, Estados Unidos y Canadá, requieren de esa infraestructura para hacer negocios con nosotros ya en el futuro. Hemos alcanzado un nivel de tecnología que a partir de este momento va a ir en aumento y obviamente se abrirán mucho más las brechas. Y esta preocupación no solamente es nacional, ya es internacional. El tema por primera vez se subió al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, lo cual seguramente tendremos algunos resultados. Ya el propio secretario abrió una hoja de ruta para una mejor digitalización y en agosto tenemos una reunión en donde se discutirá una posible convención multilateral en el tema. Entonces, creo que México tiene que estar a la vanguardia de estos retos y deberá poner en agenda lo que implique mayor capacidad y mejor relaciones internacionales o multilaterales para investigar, perseguir, detectar este delito. Muchísimas gracias, maestro Carlos Hernández. A continuación, el presidente del INAP nos dirigirá unas últimas palabras. Yo quiero agradecer a todos nuestros participantes también y al mismo presidente, el doctor Martínez Ansúrez, por permitirnos este espacio de discusión académica. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a todos por su audiencia, su tiempo, a nuestra audiencia, a nuestros asociados, a nuestros maestros y simpatizantes. Muchas gracias por acompañarnos. Me resta agradecer a la doctora Magdalena Alcocer Vega, al maestro Carlos Hernández Vázquez, a la doctora Anaí Rodríguez González y al maestro Fausto Carvajal Glass. A los panelistas se les hará entrega de una constancia electrónica. Los videos estarán disponibles próximamente en nuestro canal de YouTube. Nuestro próximo webinar, el martes 7 de julio a las 18 horas, los retos del Estado post-coronavirus, la tarea de la Administración Pública Mexicana. Los panelistas, el maestro Horacio Duarte Olivares, la doctora Amalia Pulido Gómez, el doctor Arturo Goicochea Alanís, y lo coordina el doctor José Martínez Vilchis. Muy buenas tardes a todos y gracias por su atención. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.